Buenas noches a todos. Gracias por venir. Una semana tan ocupada. Pensé, terminó el congreso hace 2 días nada más. Vamos a respetar los tiempos y los horarios. Empezamos en horas, a las 19 horas como corresponde. La sesión científica correspondiente al mes de agosto del 2023. Iniciamos, como es tradicional, con el informe de secretaría. Buenas tardes. Bueno, les informo sobre los nuevos miembros titulares y acreditados mastología, con la doctora María Macarena Nacelo, la doctora Natalia Nirenberg y la doctora Sofía Sayas. Miembro adherente, el doctor Julián Pascale. Bueno, quería recordarles el 8º curso de técnicas quirúrgicas en mastología que se va a realizar el 27 de octubre en la sede de la Sociedad Argentina de Mastología, de manera presencial y virtual. Gracias. Gracias. Continuamos con la presentación del caso correspondiente a este mes. Lo presenta la doctora Azul Perasolo del Instituto Fleming. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Azul Perasolo, mastóloga del Instituto Alexander Fleming, y a continuación les voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente de 38 años que como antecedentes personales presenta una histerectomía por un HSIL y como antecedentes heredofamiliares presenta un abuelo materno y bisabuela materna con cáncer de colon. En contexto de control, realiza mamografía, linfoma mama derecha cuadrante superexterno, plano medio, una imagen nodular de márgenes circunscriptos asociada a microcalcificaciones finas pleomórficas categorizadas IRATS4. Al examen físico no era palpable, y en las siguientes imágenes podemos ver a nivel de la mamografía, mama derecha superexterno, el nódulo de márgenes circunscriptos asociado a microcalcificaciones, que se visualiza mejor en la mamografía magnificada. Se realiza biopsia asistida al vacío bajo guía estereotáxica, donde pueden observarse cómo se extrajeron la mayor parte de las microcalcificaciones. La anatomía patológica informó tejido mamario que presenta una mastopatía no proliferativa, evidenciándose además un ganglio linfático intramamario que presenta metástasis de adenocarcinoma. La inmunitoquímica informaba receptores estrogénicos de 98%, receptores de progesterona de 95%, HER2 negativo, score 0 y un Ki67 de 7%. Estas son las imágenes de la biopsia donde puede visualizarse el ganglio linfático afectado. Se realiza resonancia magnética nuclear, donde las diferentes secuencias puede observarse realce focal heterogéneo asociado al artefacto por la presencia del clip. Lo mismo en la reconstrucción 3D axial, sagital y el mapa color. El informe simplemente mencionaba el artefacto por la presencia del clip en mama derecha superexterno acorde al mamotom y simplemente el realce focal heterogéneo de 12 milímetros de diámetro BIRAT6, sin otros realces de sospecha en mama derecha o mama izquierda. Se realiza ecografía mamaria, donde se observa adyacente al trayecto de biopsia, mama derecha hora 9, un ganglio intramamario aproximadamente 12 milímetros, con relación corticoiliar conservada, en probable relación con el hallazgo descrito en la resonancia magnética. Se realizan estudios de extensión, tomografía y centellorama óseo sin particularidades, y creo que ahora la doctora Kosaka iba a hacer algunos comentarios en relación a las imágenes. No sé si hay un... Ahí está el micrófono. Bueno, con micrófono. Hola, buenas noches. ¿Ahí está bien? Bueno, por ahí podemos empezar por el principio, si podemos poner una imagen de la mamografía, que fue lo que desató, digamos, la primera biopsia. Lo que podemos ver ahí, que se ve perfectamente, es un grupo de microcalcificaciones finas pleomórficas, es decir, sospechosas, corresponden a una categorización de tipo 4B, que el valor predictivo positivo para este tipo de hallazgos es del 10 al 50
50%, es decir, pueden dar tanto negativos como positivos y el resultado sigue siendo concordante. Y muy cerquita del grupo de microcalcificaciones vemos esta imagen nodular que describías perfectamente, Azu, que bueno, en principio solamente con la mamografía podemos interpretar que se trata de un nódulo asociado a microcalcificaciones, pero sucesivamente, a medida que se fueron haciendo estudios, si querés poner la resonancia, vemos en el cuadrante supraexterno, que se ve mejor en la otra foto que vos ponías, donde hay un sagital, ven que hay como dos realces. Bueno, esos dos realces son típicamente realces característicos de los ganglios intramamarios, ¿sí? Que en este caso podríamos decir que son ligeramente sospechosos porque uno los espera un poco más chiquititos a los ganglios intramamarios, que sería el único criterio de sospecha que uno podría tener en relación a este hallazgo, y luego el artefacto por presencia de CLIP y ningún otro hallazgo. ¿Por qué fue categorizado BIRAT 6? Porque la biopsia arrojó un resultado positivo. Lo que inferimos que sucedió en este caso es que porque el ganglio intramamario estaba tan cerquita de las microcalcificaciones, ustedes saben que cuando se hace una biopsia por estereotaxia, la mama se comprime. Entonces, los dos, digamos, las dos entidades se acercaron mucho la una a la otra, y cuando pasamos con la aguja, seguramente la aguja, que es por vacío, tomó un pedacito de ese ganglio, que fue la que exhibe la patología que ahí ven. Pero si se fijan, que de hecho lo corrobora esta ecografía, la morfología del ganglio está absolutamente conservada, y lo mismo se puede corroborar en la resonancia magnética. Con lo cual este caso fue bastante raro, porque lo que suscitó la biopsia en realidad fue la morfología de las microcalcificaciones. Eso es lo que daba sospecha. Pero finalmente lo que nos dio un hallazgo positivo, o que ahora vamos a ver a lo que correspondía, fue el ganglio intramamario finalmente. No sé, Azu, si querés continuar o alguien quiere hacer alguna pregunta, pero En estaríamos los hasta ahí. casos la discusión es diferente, no es un trabajo formal, así que si alguien quiere hacer una pregunta, Vale. si no continuamos y se puede volver Bien. después. Se presenta entonces la paciente en comité de tumores, donde se decide realizar cirugía conservadora o mastectomía con biopsia de ganglio centinela. Se realizó cuadrantectomía, previa marcación con carbón, con biopsia de ganglio centinela, y los cortes histológicos mostraron en el estudio seriado y topográfico un ganglio intramamario que exhibe un foco de 2 milímetros que presenta estructuras glandulares con núcleos redondeados y citoplasma evidente. El resto del parénquima presenta una mastopatía proliferativa con adenosis y estroma fibroso denso interpuesto. Se realizaron técnicas de inmunistoquímica informándose la positividad del marcador WT1 y GATA3 negativo. Ganglio centinela 0 de 2. Y en el estudio diferido de la pieza quirúrgica, en base a los hallazgos morfológicos y el resultado de la inmunistoquímica, se hizo el diagnóstico de endosalpingiosis en ganglio intramamario. Bien, en cuanto a los preparados histológicos, lo que se puede observar es a nivel de las calcificaciones o cuerpos de Samoma, que es una característica patognomónica de esta entidad, al igual que los focos glandulares con núcleos redondeados, citoplasma claro y un epitelio cuboide con cilias o barras terminales que remedan el epitelio mucoso tubario habitual. Acá se puede visualizar la positividad de la inmunomarcación del WT1 y lo mismo a mayor aumento. En cuanto a un breve resumen de la entidad, la endosalpingiosis se define como glándulas revestidas por epitelio benigno, recordando la mucosa normal de las trompas de falopio. Su incidencia en el ganglio centinela es del 0.1%, siendo mucho más frecuente su localización infradiafragmática. En cuanto a la etiología, se postula como la teoría más aceptada que el mesotelio peritoneal pélvico sufre una metaplasia mülleriana, formando glándulas benignas, como es en este caso la endosalpingiosis, o también puede ser un carcinoma. El diagnóstico diferencial deben tenerse en cuenta las metástasis, inclusiones epiteliales benignas, epitelio mamario benigno desplazado, epitelio mamario maligno o nevos capsulares. Otras etiologías que también se postulan es la diseminación linfática o el desplazamiento quirúrgico. Debe sospecharse ante la presencia de calcificaciones amomatosas, la ausencia de atipía nuclear y la presencia de barras terminales o cilias. A su vez, la demostración de una capa mioepitelial intacta confirma la naturaleza benigna, siendo importante en este caso la realización de la inmunistoquímica con los marcadores WT1 y o PAX8 positivo, que son los marcadores del epitelio tubario.
y es patognomónico también la ausencia de expresión del GATA3. Estas son las imágenes que se muestran en la bibliografía, que son muy similares a las que les mostré previamente, con las glándulas, con el epitelio cuboide, similar a la mucosa del epitelio tubario, y la inmunopositividad, que en este caso fue para el PAX8. En cuanto a la hilografía, hay específicamente de endosalpingiosis axilar, hay 22 reportes de casos en la literatura, la mayoría son unilaterales y hay solo un reporte de caso bilateral. Y de estos 22 casos, 4 de ellos desembocaban en una linfanectomía debido al falso positivo de la congelación del ganglio centinela. Como pueden observar, la presencia de los cuerpos de samoma es variable, así como también la localización. Estas glándulas pueden localizarse capsulares, subcapsulares o menos frecuentemente intraparenquimatosas. Lo que sí es patognomónico, como les mencionaba previamente, es la presencia del marcador de WT1 y o PAX8 positivos. Como conclusiones, el compromiso axilar es un predictor del mal pronóstico en cáncer de mama que influye en la decisión de tratamiento adyuvante. La tasa de falsos positivos del ganglio centinela es del 3.7%, llevando en muchos casos a una linfanectomía axilar con los efectos adversos y consecuencias que conocemos. Si bien la incidencia es baja, debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial para evitar el sobretratamiento. Muchas gracias. Bueno, un caso bastante original. ¿Alguna pregunta, algún comentario de los asistentes? La idea de todo caso sería tratar de aprender algo, ¿no? Obviamente que la mayoría no vamos a tener casos de esto porque son cosas muy excepcionales, pero si a alguno le volviera a pasar, estar atento, ¿no? ¿Dónde pensás que sería el punto en el que uno tiene que empezar a sospechar que es algo que sale de lo normal? Porque esas micro que vivieron, todos le pediríamos una biopsia por vacío, ¿no es cierto? En eso nadie... Sí, creo que en realidad acá lo que es más ayuda es la experiencia del patólogo en poder hacer el diagnóstico diferencial para que no lleve al sobretratamiento. Creo que en todos lados se hubiese quizás hecho si se hubiese resecado con este diagnóstico, pero bueno, el diagnóstico final, junto con pensar en capaz puede llegar a ser otra cosa, junto con los inmunomarcadores, creo que es lo que todos aprendimos para no realizar un sobretratamiento. Y bueno, tampoco el patólogo puede tener mucha experiencia en estos casos, ¿no? Pero la experiencia general del patólogo, ¿en qué punto pensás que sería como... Estaba la doctora... Ah, está bien, no, claro, miré para... No la veo. Doctor Coló. Gracias. ¿Tata? Hola. Creo que es importante este caso porque todos nos embarcamos que era un oculto de mama. Es decir, pensamos que este ganglio centinela, porque en realidad sería un ganglio centinela, era parte de un oculto de mama. No encontramos el oculto de mama en ningún momento. En una de las reuniones, la doctora Amat levantó la mano y dijo, ¿no será una endosalpingiosis? Ahí levantó la mano nuevamente. Y todo el mundo la miró como diciendo, cállate, Mora. Mora. Vamos a resumirle, pobre, porque la agarramos. Nada, la pregunta era, después de toda la presentación, ¿en qué punto el patólogo empieza a pensar en algo diferente? Porque claro, ahora, como se dice, con el diario del lunes está bien. Más fácil. Ahora, Claro. la realidad es que cuando hay el equipo multidisciplinario ayuda un montón a eso, porque cuando uno llega a esa reunión y dice, mira que no hay nada en ningún lado, la mama realmente es negativa, no hay otros ganglios, entonces uno empieza como a tratar de pensar hacia atrás y encontrar algo raro, porque claramente no estábamos frente a un caso como habitual, y la realidad es que son esas cosas que suceden. Estaba tratando de pensar, había tenido hace un año un caso de una inclusión que tenía que ver con escamoso, no tenía que ver con esto, pero con inclusión escamosa, y dije, bueno, una endosalpingiosis, porque había que encontrar una alternativa diferente que no fuera pensar como en la línea que uno siempre piensa, que es esto. Y la verdad es que, como pasa, una vez que uno lo dice, no te puedo creer que me va a dar WT1 positivo, y bueno, y cuando sucede es así. Pero la verdad que fue eso, fue la repregunta por el Mora, mira que no hay nada, ningún otro
Entonces, bueno, uno tiene que Tú pensar en... algo sí, mencionaste, Azul, pero la imagen del ganglio, que el ganglio con calcificaciones, sí, tenía un poco de calcificación, además, la endosalpingiosis, además de rara, no, mamográficamente en un foco. No, los cuerpos de Samuel. No, no, tiene... Se ve un ganglio intramamario y al lado del ganglio el grupo de Claro. microcalcificaciones, una cosa pegada a la otra. Entonces, También tenía microcalcificaciones que Por se eso digo, ahí no asocian hay ninguna asociación, ¿o sí? Pregunto. de las micro, no, simplemente a veces la endosalpingiosis puede tenerlo. Vamos a hablar de qué asociación tiene con las micro, sobre todo que realmente es un evento muy raro. Sí habla de la dentro de esto, pero no habla de probabilidades o que podamos estar pensando en eso con las micro, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta ahora del auditorio? ¿Alguna consideración final, doctor Coló, doctora Perasolo? ¿No? Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos ahora con el primero de los tres trabajos formales, ¿no? de la noche, de la sesión. Aplicabilidad de la COSOC Z0011 en un hospital público en Argentina. Experiencia del Hospital Nacional, profesor Alejandro Posadas. Lo presenta la doctora Jessica Langer. Bueno, buenas tardes, soy la doctora Langer, Fellow de Mastología del Hospital Posadas. El tratamiento de cáncer de mama evolucionó combinando seguridad oncológica y calidad de vida. La terapéutica axilar disminuyó su agresividad en casos seleccionados. Diferentes equipos de trabajo fomentaron la conservación axilar aún en axila positiva. El NSAB-PB32, ACOSOC Z10 y IBCSG 2301 otorgaron evidencia suficiente para omitir la linfadenectomía axilar, mientras que Amaros implementó la radioterapia como tratamiento alternativo en axila, aún con macrometástasis. El ACOSOC Z11 fue un estudio prospectivo randomizado que, sin diferencia significativa en la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global a 10 años, logró cambiar la práctica clínica consolidando la omisión de linfadenectomía en pacientes seleccionadas con biopsia de ganglio centinela positivo. Hoy, en aquellas que cumplen con criterios de inclusión, es el estándar de cuidado. Entre el 2012 y 2020, trabajos demostraron heterogeneidad en la adopción de esta estrategia terapéutica menos agresiva. En 2012, el MD Anderson encuestó 2.759 miembros de la American Society of Breast Surgeons. El 97% estaba familiarizado con el Z11, pero también omitían la linfadenectomía en aquellas pacientes que no realizarían radioterapia, sin aval científico. En el 2018, en Holanda, se realizó un relevamiento de las tendencias terapéuticas axilares que mostraba patrones menos agresivos, pero en todos los tamaños tumorales. En 2020, un análisis francés demostró que sigue actualmente realizándose la disección axilar aun cuando no esté indicado, y que se fuerzan los criterios de inclusión en Z11 en pacientes que los exceden. A nivel nacional, el Instituto Fleming realizó un trabajo entre el 2016 y 2018 y demostró la omisión de la linfadenectomía en el 45% de las pacientes con macrometástasis, aumentando al 27% el abordaje conservador con mayor aceptación de esta práctica. En Argentina, a partir del 2018, para unificar criterios, se publicó el Consenso Intersociedades de Ganglio Centinela. La unidad de mastología del Hospital Posadas implementó oficialmente el protocolo ACOSOC Z11 luego del mismo. Los objetivos del trabajo fue evaluar la aplicabilidad del protocolo ACOSOC Z11 en un hospital público nacional de la República Argentina y describir nuestra experiencia de 3 años. Es un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Se analizaron las historias clínicas de pacientes operadas con cáncer de mama en la unidad de mastología entre marzo del 2018 y noviembre del 2021 respectivamente, con seguimiento mínimo de 6 meses y máximo de 48 meses. Las variables cuantitativas se expresaron como media y desvío estándar para distribución normal y primer y tercer cuartil en el que presentaban asimetría e intervalo de confianza. Las variables cualitativas se expresaron como recuento de casos y porcentajes, procesado todo por programa Excel. Los criterios de inclusión: T1, T2, axila clínicamente negativa,
cirugía conservadora con biopsia de ganglio centinela, hasta 2 ganglios centinelas positivos para ruptura capsular, sin ruptura capsular, a las cuales no se les realizó vaciamiento axilar. Los criterios de exclusión: pacientes masculinos, embarazadas, tumores mayor a 5 centímetros, axilas clínicamente positiva, extensión extranodal de las metástasis ganglionares, neoadyuvancia y contraindicación para recibir radioterapia. Las variables evaluadas fueron clasificadas en variables poblacionales, incluyendo edad, estado menopáusico, motivo de consulta y examen físico. Las tumorales, el tamaño tumoral, subtipo y grado histológico, e inmunistoquímica como subrogante de subtipo molecular. Variables axilares, ecografía prequirúrgica, congelación intraoperatoria, número de ganglios extirpados y estatus axilar diferido. Variable intervalo de tiempo, variable terapéutica, específicamente la radioterapia adyuvante, y variable seguimiento y recaídas. En el tiempo prequirúrgico, las punciones diagnósticas ecoguiadas fueron llevadas a cabo por los propios mastólogos. Se realizó examen físico junto a ecografía axilar con eventual punción de aguja fina en aquellos ganglios ecográficamente sospechosos. Se decidió la conducta mediante ateneo oncomamario. En el tiempo quirúrgico se realizó marcación de ganglio centinela utilizando doble método. Solo en aquellos casos dudosos se realizó congelación intraoperatoria. Los márgenes intraoperatorios fueron constatados por patólogo presente. En tiempo postquirúrgico, el análisis anatomopatológico fue según la clasificación de compromiso de ganglio descrito por el consenso de ganglio centinela. Resultados. 419 pacientes oncológicas fueron operadas en el periodo estudiado, 320 con cirugía conservadora. 146 cumplieron con los criterios de inclusión. La media de edad fue de 62 años, de las cuales el 83.6% menopáusicas. El motivo de consulta predominante fue el tumor palpable, en el 47.9% de los casos. El examen físico se destacó el 82.9% de tumores palpables. No todas estas pacientes habían consultado por esta razón. En honor al tiempo, solo se van a destacar en color las variables que encabezaron los resultados. Dentro de las variables tumorales, el tamaño tumoral predominante fue T1C en el 36.2%, grado histológico 2 con el 77.4%, subtipo NST de 79.5% y luminal A en el 66.9%. Dentro de las variables axilares, de las 146 ecografías prequirúrgicas, solo una fue sospechosa con PAF negativa. Se realizó congelación intraoperatoria axilar por hallazgos dudosos en el 16.4% de la muestra, solo una positiva, pero sin compromiso capsular. En el 62.3% se extirparon 2 ganglios centinelas y el estatus patológico diferido dominante fue N0 en el 84.9% de los casos. En cuanto a las variables de intervalo de tiempo, la mediana de tiempo comprendida entre consulta, punción biopsia y resultado de la biopsia fue de 26 días, variando entre 4 y 47.2 días. Y el tiempo entre el resultado y la cirugía, entre el resultado de la biopsia y la cirugía, de 61.5 días. Cabe aclarar que por ser centro de derivación, algunas pacientes acudieron ya con el resultado de biopsia en mano. Dentro de las variables terapéuticas, el 89.7%, esto equivale a 131 pacientes, cumplió con la radioterapia en tiempo y forma. Las 15 restantes, el 10.3%, no pudo cumplir con la misma según lo indicado. El 33% por motivos médicos, 20% por mal contexto social, 20% por problemas administrativos, 13% por pérdida de ventana terapéutica y 13.3% por negativas de la paciente. En cuanto al seguimiento, se realizó sostenidamente en 129 pacientes. Nuestra población presentó 14 eventos oncológicos, que esto corresponde al 9.6%. 6 recaídas homolaterales, 1 axilar, 3 metástasis a distancia y 4 cánceres contralaterales que no fueron motivo de este análisis.
Voy a destacar dentro de las recaídas homolaterales un carcinoma inflamatorio de aparición a los 36 meses post-tratamiento, mucinoso de inicio, luminal B, grado histológico 2, con invasión linfovascular, márgenes libres, 0 de 2 ganglios, PTN2, N0, M0. La recaída axilar de aparición a los 6 meses era papilar de inicio, luminal A, grado histológico 1, sin invasión linfovascular, ganglios 0 de 1, PT1A, N0, M0. Las metástasis a distancia, la primera registrada a los 6 meses, NST, luminal A, con invasión linfovascular, grado histológico 2, 0 de 2 ganglios, PT1C, N0, M0, que ocurrió intrahormonoterapia habiendo cumplido el tratamiento radioterápico en condiciones. La segunda, de aparición a los 12 meses, con anatomía patológica de características papilares, luminal B, sin invasión linfovascular, grado histológico 2, 0 de un ganglio, PT1C, N0, M0. También ocurrió intrahormonoterapia y había cumplido con tratamiento radioterápico. Esta paciente presentó metástasis cerebrales y óbito. La tercera ocurrió a los 24 meses, NST, era un HER2 puro, grado histológico 2, 0 de 2 ganglios, PT1B, N0, M0, pero esta paciente no cumplió con la radioterapia en tiempo y en forma. Analizando los resultados, se pone en evidencia que nuestro centro tuvo un porcentaje de elegibilidad del 34.8%. Al compararlo con el resultado multicéntrico de Pelch, que obtuvo el 70%, se percibe insuficiente. 11 del Instituto Fleming, con una muestra mayor, tuvo una elegibilidad del 11.9% y Kong del 24%. Dada la variabilidad y estadios en los que los pacientes consultan, que un tercio de nuestra población oncológica aplique a terapéuticas conservadoras es una proporción satisfactoria. Si bien el subtipo tumoral predominante en nuestro trabajo coincide con el de Loza, el de Iceta y el de Becar-Varela en sus respectivos trabajos, ellos describen un promedio de edad que no supera los 60 años. En nuestro caso, el rango etario es hasta 10 años mayor, como vemos en la tabla comparativa. Nos preocupa tanto la paciente añosa como su estado menopáusico, ya que representan mayor riesgo para compromiso de ganglio no centinela, como describen estos autores locales. Del total de ganglios extraídos, 15% fueron positivos, valor cercano al 19 de Loza, 16 de Morighi y 15 de Becar-Varela. Cabe aclarar que un grupo de nuestras pacientes con ganglio centinela positivo quedaron fuera de este análisis por resultar positivas en el examen diferido y esto llevar a la linfadenectomía, criterio de exclusión de nuestro trabajo. Minguini y colaboradores describen similitudes en los tiempos entre consulta y diagnóstico, 26 versus 30 días, marcando diferencia al momento de la cirugía. En el caso de Minguini, dentro del mes posterior al diagnóstico, él hizo la cirugía, mientras que en nuestro medio ese tiempo se duplica, retrasando la aplicabilidad del tratamiento. Asia Neviril propone ser estrictos en el planeamiento de la terapéutica quirúrgica y adyuvante para incrementar la seguridad oncológica al aplicar terapias conservadoras. El 10.3% de nuestra muestra no recibió terapia radiante completa, algunas de ellas por variables modificables, aún cumpliendo los criterios de inclusión. Sería interesante analizar en próximos trabajos de salud pública a qué factores se asocia esta limitante. En nuestra serie, el motivo de consulta prevalente fue tumoración palpable en lugar de hallazgo por control, lo cual acota la población que puede aplicar al protocolo. En este aspecto, Da Costa Vieira concluye que pese a que en países en vías de desarrollo el examen físico es lo que más motiva la consulta, esta detección tiene baja sensibilidad. Lo único que demostró disminuir la mortalidad en periodo de detección es mamografía y screening poblacionales, deficientes en nuestro medio. Sharma y Insur describen que la consulta tardía, un sistema de salud deficiente caracterizado por retraso en terapéutica y asimetría en acceso a los recursos, son el eje del problema a la hora de la aplicabilidad de terapias conservadoras. Kaplan-Lee plantea que las fallas del sistema, con reales implicancias en sobrevida,
ocurren en retrasos terapéuticos mayor a 6 meses, periodo que satisfactoriamente no superamos. Es importante destacar que el tiempo de seguimiento de nuestro trabajo es acotado, lo cual limita ampliamente la evaluación de las recurrencias locorregionales. En el ACOSOC Z11, tras un seguimiento de 10 años, se observaron recurrencias locales de 1,9% de los casos. Nuestra muestra fue del 4,11%, pero estimamos sería mayor. Mientras que las recurrencias axilares fueron del 0,9%, similares a nuestra muestra de 0,7%. La gran mayoría de estas recibió el tratamiento acorde. Las recurrencias oligorregionales fueron bien estudiadas por Young, que presentó luego del tratamiento de las mismas hasta un 40% de supervivencia libre de progresión a 5 años, valores a tener en cuenta. Por último, sería fundamental promover la inclusión de nuestro medio en trials internacionales, práctica que actualmente es deficiente, para que la progresión, carencias y variables que manejamos entren dentro del análisis primario de tendencias terapéuticas y ofrezcan heterogeneidad a la muestra. Como conclusión, el protocolo Z11 es aplicable en la práctica cotidiana de nuestro medio. Contamos con las herramientas para llevarlo a cabo. La heterogeneidad de pacientes, la consulta tardía, la ausencia de screening poblacional y falta de acceso a la radioterapia hace dificultoso cumplirlo, pero no imposible. Debemos apegarnos estrictamente a los criterios de inclusión. El tratamiento adyuvante debe completarse satisfactoriamente en tiempo y en forma, así como su seguimiento. Para acotar los tiempos diagnósticos y terapéuticos, es conveniente implementar medidas de salud pública que optimicen el tamizaje. Muchas gracias. Bueno, abrimos la discusión de este trabajo. ¿Algún comentario o pregunta, aclaraciones del auditorio, digo? Nadie. Martín, vos recibís las preguntas por... nada, perfecto. No, para no olvidarnos de la gente que está conectada. Sí, Pepe. Los casos dudosos que definieron hacer un estudio intraoperatorio de la biopsia gangliocentinela, ¿qué consideraban dudosos ustedes para hacer ese estudio? No, fueron en el momento intraoperatorio, el examen físico nos pareció que por aumento de tamaño o algún ganglio centinela que nos generaba duda, habiendo ya sacado otros, que por las dudas lo mandamos a analizar. Hay un par de... Pese a que tenían la ecografía preoperatoria que no habían generado. Lo que pasa es que con el intervalo de tiempo tan tardío que tenemos a la cirugía, bueno, podría haber tenido progresión de la enfermedad. Hay un par de cosas que, si bien son más de la práctica actual y no de cuando se llevó a cabo el Z11, serían un poco ciertos desvíos con el verdadero Z11, porque la congelación no era parte del Z11 y la ecografía intraoperatoria tampoco era parte del preoperatoria, tampoco era parte del Z11. Por ahí cuando hablas de criterios de inclusión no serían tan similares a los del Z11, ¿no? Correcto, es correcto. Esto lo fuimos modificando a lo largo con el correr del tiempo. Por eso hice hincapié en el comienzo, en el cual empezamos a implementar a partir del consenso, porque era muy confuso todo, cada uno hacía un poco su propia práctica. Ahora es distinto. No, pero el Z11 no era confuso. Lo sé, me refiero a que en este momento se implementa de manera distinta, la ecografía ya no es, nos basamos clínicamente en los pacientes con axila clínicamente negativa y ya la congelación intraoperatoria no la hacemos, no está indicada. Hay otra diferencia que por ahí no tenemos la respuesta, pero el número llama la atención. El Z11 hay un número clave que es el 27% de axila positiva, ¿no? Del grupo que hizo vallamiento. Se entiende que en el otro grupo pasaba lo mismo. Y ustedes tenían casi 14, ¿no es cierto? Se parece a las otras estadísticas, pero comparado con el Z11 es bastante menor el porcentaje de positividad. Sí, yo creo, lo dije en una parte del trabajo, creo que tiene que ver con los criterios de exclusión. Nosotros teníamos muchos pacientes, como esto fue retrospectivo, muchos pacientes que habían dado positivo o que eran positivos, eventualmente quedaban fuera del análisis. Yo creo que tal vez es mayor, si hoy en día nos ponemos de vuelta, esto fue progresivo y la aplicación fue progresiva, y si bien al principio éramos más cuidadosos con la forma en la que lo implementábamos, a lo largo del tiempo nos volvimos más seguros para poder implementarlo. Positivo, te referís a la biopsia diferida, hicieron vaciamiento. Exactamente.
que volvíamos al quirófano a hacer el vaciamiento. Creo que esa alteración... Entonces no le aplicaron a los 146 el Z11. No, los 146 son los que explican específicamente al Z11. Entiendo lo que dice con respecto al 15%. No tengo la respuesta, me parece que tiene que ver con el momento y que se elegían pacientes muy específicamente seleccionadas con axila muy específicamente, probablemente negativos. Bien. Creo que tiene que ver con eso. En cuanto a seguimiento, vos misma decís que es bajo, pero en realidad es como la primera publicación del Z11. Con 10 es la segunda publicación. La primera publicación del Z11 fue con 5 años, ustedes tienen 4,6, en eso está bien. Sí, lo que pasa es que como es un rango, como usamos un rango de 3 años y hay pacientes que tuvieron seguimiento de 6 meses, era muy corto. Entonces me parecía prudente hacer la salvedad. ¿Algún aporte, algún comentario? Los autores del consenso intersociedades. Creo que se complicaron el trabajo cuando incorporaron la ecografía axilar. Creo que el Z11 dice claramente axila clínicamente negativo. Todos sabemos cuando uno revisa una axila hay un 30% de falso negativo y un 30% de falso positivo. Cuando ustedes incorporan la ecografía en este juego, ahí comienza el lío, porque ¿qué hacen con la ecografía con el ganglio dudoso? Lo punzan. ¿Van a linfadenectomía o le hacen igual un ganglio centinela? Sí, igual tuvieron uno solo. Porque finalmente el Z11 dice hasta 2 ganglios. Si es el único ganglio, le van a hacer la linfadenectomía. Creo que ahí cuando el Z11 fue publicado, no se consideró ni los triple negativos ni los HER2. En cambio ahora sí, es inevitable, hay un porcentaje bajo de pacientes triple negativo y HER2. Eso creo que deberían ser excluidos para poder comparar, porque si no estamos comparando pacientes con ecografía, el Z11 no tiene ecografía, pacientes HER2 positivo y triple negativo, el Z11 no los incluía. Pero salvo eso, bueno, lo felicito. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. El siguiente trabajo, el título es Cáncer de mama axila positiva, relación con el tamaño tumoral y subtipo inmunohistoquímico. Lo presenta el doctor Mariano Leanza. Bueno, buenas noches. Soy Mariano Leanza, soy ginecólogo de Paraná Entre Ríos. Y bueno, la idea era hacer esta experiencia, digamos, en nuestro medio, de cuál era el impacto, digamos, del tamaño tumoral y del tipo de inmunohistoquímico en la axila. Bueno, obviamente como todo trabajo, la idea es hacer una aclaración de conceptos por todos conocidos, así que puede ser un poco redundante, y que tiene que ver con cuál es la importancia del cáncer de mama como patología oncológica más frecuente en la mujer, como dice el registro de casos en el 2021, de 22.024 nuevos casos por año, con una mortalidad de 5.600 mujeres, siendo la mayor causa de mortalidad por cáncer en la mujer, superando al cáncer de pulmón y el colorectal. Sabemos que hay variables modificables y no modificables, que las variables no modificables son el sexo, la edad y los antecedentes familiares, y que las modificables son el sobrepeso, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol y el tabaco. En la actualidad se sabe que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, genética y sistémica de inicio. En múltiples estudios se ha visto cuál es la relación, digamos, del tumor y del compromiso axilar en relación para utilizarlo como medio pronóstico, ¿no? Como así también estudios que se hacen en la pieza quirúrgica en base a lo que tiene que ver con el grado histológico, los márgenes quirúrgicos y la presencia de invasión linfovascular. Como también es sabido, el estatus axilar es hoy en día, y ya determinado desde hace bastante, como uno de los factores pronósticos más importantes, siendo que las pacientes que presentan axilas negativas tienen hasta un 30% de posibilidad de recaída a 5 años, y las mujeres que presentan axila positiva, esta posibilidad asciende a un 50-75%.
en cuanto esto fue radicalmente modificado en el Consenso de St. Gallen en el 2013, cuando aparece la clasificación molecular, definiendo a los conocidos subtipos luminal A, B, CLAR positivo y triple negativo, lo cual nos permitió ver cuál iba a ser la disposición de los tiempos terapéuticos, si se empezaba con cirugía y adyuvancia, o la aplicación de la neoadyuvancia, que hoy en día nos aporta tanta información, como así también el uso de las terapias target. Bueno, como hipótesis, presentamos que el compromiso auxiliar estaba en relación al tamaño tumoral y al tipo tumoral en inmunohistoquímica. Para los objetivos primarios fueron ver las características clínicas epidemiológicas de las pacientes con cáncer de mama del Hospital San Martín de Paraná y describir las características tumorales y su tipo inmunohistoquímico. Como objetivos secundarios, la idea era ver cuál era el compromiso axilar según el tamaño tumoral y la sobrevida global de las pacientes. Como material y métodos, se usó un estudio descriptivo analítico de una corte retrospectiva de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama realizado en un periodo de entre enero del 2018 y diciembre del 2021. El ámbito fue en el Hospital San Martín de Paraná, que es un centro de gestión pública de tercer nivel, que tiene 260 camas y 12 pertenecen al servicio de ginecología. En este servicio tenemos un número de 290 cirugías mamarias que incluyen patología benigna y maligna, y la población fueron pacientes con cáncer de mama realizados en el Hospital San Martín o bien derivadas de otra institución para realizar el tratamiento en nuestro hospital. Como criterios de inclusión, pacientes mayores de 18 años con diagnóstico primario de cáncer de mama, pacientes con estadificación completa, tenían que tener mamografía, tomografía, centellograma. Sabemos que hoy en día el centellograma no es imprescindible en ciertos pacientes, la anatomía patológica y la inmunohistoquímica. Los criterios de exclusión fueron pacientes que hayan realizado tratamiento en otros centros. Somos un centro de derivación de la provincia, entonces realmente por ahí es bastante complejo y heterogéneo el tipo de paciente que reciben. Tumores ocultos, recurrencias con diagnósticos de cáncer primario previo a enero del 2018, pacientes del sexo masculino, tumores bilaterales y estadios 4. El método de obtención es de historias clínicas del servicio de ginecología, de historia clínica en papel, no tenemos historia clínica digital, y bueno, tuvimos que acudir al llamado telefónico, fue muy importante porque también como las pacientes son un gran porcentaje del interior, por ahí hacen tratamientos en sus lugares de origen. La quimioterapia hay oncólogos que son de los lugares o oncólogos que viajan hacia distintas partes de la provincia y entonces tienen la posibilidad de hacer por lo menos esa parte en su ciudad de origen. La radioterapia tenemos para hacerla en Paraná y hay un solo lugar en la costa del Uruguay. Bueno, el registro se realizó en una hoja de cálculo Excel versión 2010 y bueno, un poco también tal vez repitiendo conceptos que conocemos todos, pero en algunos voy a hacer alguna aclaración. Tomamos como compromiso auxiliar la presencia de al menos un ganglio detectado clínicamente en la biopsia por congelación o bien en la anatomía patológica diferida. El tamaño tumoral nos manejamos con el TNM. El T1 como un tumor menor a 2 centímetros, T2 mayor a 2 centímetros menor a 5, T3 mayor a 5 centímetros y el T4 cuando hay compromiso pared torácica, piel, pulmón. En cuanto a la inmunohistoquímica, acá quiero aclarar de que justo en este periodo es cuando, por lo menos los oncólogos nuestros, digamos, si bien pasamos de tomar como corte el 15, el 14%, recién, hoy en día, por supuesto que se usa el 20% de aquí como valor de corte, pero para la mayoría de las pacientes habían sido evaluadas con un valor de corte de 14. El análisis estadístico se expresó en medias y medianas según su distribución, con sus respectivos desvíos estándar e intervalos intercuartilos. Las variantes categóricas se expresaron como frecuencias absolutas y relativas, y para realizar el análisis univariado se realizó un test de chi cuadrado y como media de efecto Radel con sus respectivos desvíos estándar. Se consideró significativo un valor
de P menor a 0,05 y para el análisis se utilizó el paquete estadístico de Stata3. Bueno, la cantidad de pacientes que pudimos reclutar que pasaron por nuestro servicio en ese periodo fueron de 260, pero aplicándole los criterios de exclusión, que tuvimos 29 pacientes que eran estadio 4, 4 pacientes eran varones, 37 pacientes fueron recaídas de diagnósticos primarios previos a enero del 2018, 11 pacientes presentaron cáncer bilateral y 33 pacientes no completaron la estadificación, con lo cual nos dio un N de 146. En cuanto a las características demográficas de nuestra población, presentó una media de edad de 56,6 años y el 63% estaba en estado posmenopáusico. En cuanto a la inmunohistoquímica, los luminales A representaron un 39%, los B un 35,6%, los HER fueron 12,3% y el triple negativo un 13,1%. Bueno, en más del 60% de los pacientes se realizó tratamiento conservador. En este cuadro se ve con mayor claridad, digamos, cuál fue la distribución en la inmunohistoquímica, que se correlaciona con la bibliografía. Se llevó a cabo un análisis univariado para estimar la probabilidad de compromiso auxiliar según el tamaño tumoral medido en milímetros. Y la inmunohistoquímica observó un aumento en la probabilidad de compromiso auxiliar de un 2% por cada milímetro de aumento de tamaño tumoral. De las pacientes incluidas, se realizó un estudio de la sobrevida, el seguimiento fue a 2,2 años, y la sobrevida a los 3 años fue del 80% en forma global, como se ve en este gráfico de Kaplan-Meier. En cuanto a los distintos subtipos, en este gráfico de Kaplan-Meier, por ahí no es muy agradable a la vista, pero tiene que ver con lo no tan numeroso del DNE y con lo corto el periodo, digamos, de seguimiento. Y como resultados, bueno, en cuanto a lo demográfico, lo que veníamos diciendo, una media de 56 años, el 63% fueron pacientes posmenopáusicas, que más o menos en las series presentadas rondan el 70%. En cuanto a la inmunohistoquímica, en nuestra corte el 74% eran de tipo luminal y en la mayoría de las publicaciones están en un 60-70%. Los luminales A representaron un 39% y los B un 36%. El 62% de nuestras pacientes fueron tratadas con tratamiento conservador, siendo de que hoy en día se toma de que más o menos el promedio es un 65%. Y en cuanto a, se identificó una asociación entre el subtipo de inmunohistoquímica para presentar metástasis en forma clara en los tipo luminal B y los triple negativos, los que presentaron un riesgo 3 veces mayor de compromiso axilar. En nuestro estudio, en las pacientes con subtipo HER positivo, que sabemos que es un grupo de alto riesgo, no se logró determinar una relación con el compromiso axilar, lo cual podría estar asociado a que este grupo se encuentra subrepresentado en nuestra muestra. En relación al tamaño tumoral, como habíamos dicho, se vio que por cada milímetro de aumento de tamaño tumoral se vio un 2% de riesgo de compromiso axilar. Bueno, como conclusión, la hipótesis se terminó confirmando que el aumento de tamaño tumoral y los subtipos desfavorables presentan mayor riesgo de compromiso axilar y que el triple negativo en nuestra serie no se pudo expresar, digamos, como de mayor riesgo. Por otro lado, digamos, como cuestión positiva de haber realizado este trabajo, fue vivir la experiencia de hacer un trabajo científico que no había hecho nunca. Por otro lado, con el tema de haber tenido que contactar telefónicamente a una gran mayoría de pacientes, porque por ahí no tenemos las contrarreferencias del interior para poder tenerlas registradas en la historia clínica, entonces hubo que hacer muchos llamados telefónicos. Pudimos recaptar pacientes que en la época de la pandemia habían dejado de hacer sus tratamientos adyuvantes hormonales y nuevamente también reclutar nuevos pacientes para que continuaran con sus controles como corresponde.
Y por otro lado, este mismo registro está sirviendo para nuevos trabajos científicos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna opinión, comentario, aportes de los asistentes? Bueno, primero, más allá de lo técnico, que después lo analizamos, creo que es muy importante lo que dijiste de que es tu primer trabajo. Uno podría pensar que eso no está bien, pero es una realidad y parte de la idea de la sociedad, y vos hiciste el curso, ¿no es cierto? Sí. El curso bienal, es también digamos, mejorar esa situación, ¿no? Porque a veces se analiza si los trabajos son importantes o no como parte de la formación, y bueno, de hecho creemos que sí, aunque a veces el entorno y las dificultades son muchas, es muy importante que haya sido tu primer trabajo. Y como vos decís, que esto genere una pequeña base de datos para posiblemente otras No, la base de cosas. datos, gracias a Dios, quedó muy al día, muy Mm. completa, y como hay realmente, bueno, hay colegas que están también en el curso este año y que también es la base que percibimos. Sí, sin duda que son pequeñas cosas que van a mejorar el hospital y la atención de los Y por otro pacientes, ¿no? lado, los pacientes digamos, de 22 y de 23 ya se están cargando de esa misma base. Que eso, Hablando de pacientes, me llamó un poco la atención los números cuando vos hablas de 290 cirugías por año de cáncer de mama y después la inclusión o de cirugías mamarias, dice. sí, Y cirugía mamaria. la inclusión de pacientes es bastante menor, o sea, digo, tienen un porcentaje de cirugías benignas muy alta, deduzco. Cirugía retina, cirugía quirúrgica, ya no tenemos la opción de vacío. Por eso, Nosotros hacemos las funciones muchas veces de la función mitológica que hacemos nosotros, las de axilo también. si bien no es el objetivo del trabajo, pero deduciendo de los números surge un porcentaje de cirugías benignas más alta que lo habitual, supongo que se relaciona con eso, ¿no? Bien. Después también me llamó la atención y podríamos decir que quizás sobreestadifican un poco a las pacientes, pensando que vos lo dijiste, es un medio con alguna posible falta de recursos. Si a todas las pacientes le hacen tomografía y centellograma, Tomografía sí por temas del hospital. pero así Entonces, todo, digo, puede haber un nos gasto. pasan la guardia, por ejemplo, es una tomografía entre un laboratorio. Pero eso como es lo de más fácil acceso, sobre todo cuando nosotros vemos a la paciente, digamos, está con el diagnóstico, es algo a lo que podemos acudir, digamos, ¿no? El centellograma, bueno, como todo ha ido, incluso antes era imposible hacer una resonancia, hoy en día, bueno, No, pero justamente lo digo en el otro sentido, que a lo mejor hasta están gastando de Sí, más sí. en estadificar a pacientes que en teoría no, Lo que pasa hay es que que- verlo por estadios, ¿no? Pero los estadios 1 y 2 no necesitarían esa el estadificación. centellograma, digamos algo, por lo menos personalmente, que no hace tanto tiempo que lo estoy escuchando y tenemos que también tener idea que esto hasta que uno lo puede aplicar en otro lugar, porque no soy el único, digamos, entonces, y ya vienen por ahí, está con el programa hecho, entonces, es algo que ya está como arraigado, y por ahí hasta desarraigado un poquito, va a costar un poco. Bien. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Está un poco online. Muy bien, muchas gracias. Muchas Bueno, y finalmente el último trabajo, consulta de derivación a fertilidad en pacientes menores de 40 años con cáncer de mama. Nuestra casuística en los últimos 20 años lo presenta la doctora Ángeles Ballester. Bueno, buenas noches. Yo soy Ángeles Ballester y voy a presentar el trabajo que hicimos en la unidad de mastología de CEMIC, que se llama Consulta de derivación a fertilidad en pacientes menores de 40 años con cáncer de mama, nuestra casuística en los últimos 20 años. A modo introductorio, entre el 6.6 y el 10.4% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama corresponden a pacientes menores de 40 años. La preservación de la fertilidad y la fertilidad futura es una de las preocupaciones descritas en las últimas décadas en mujeres jóvenes, aún más por el retraso actual de la maternidad.
Dichas preocupaciones o desafíos se deben a los tratamientos instaurados, ya sea por el efecto gonadotóxico de la quimioterapia, la supresión de la función ovárica o la duración de los tratamientos, y por inquietud de la recurrencia de la enfermedad, causando impacto no solo a nivel físico, sino también psicosocial. El abordaje de dicho grupo etario debe ser multidisciplinario y en muchas ocasiones es un desafío, ya que se deben abarcar múltiples variables al momento del diagnóstico. De acuerdo a las guías de la NCCN y las guías de práctica clínica de ASCO, toda mujer premenopáusica con diagnóstico de cualquier cáncer debería ser asesorada sobre los riesgos de infertilidad futura de acuerdo al tratamiento instaurado, ofreciéndoles atención de un especialista en fertilidad y eventualmente preservación de la misma. Como objetivo primario nos preguntamos, evaluar la tasa de pacientes menores de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama que fueron derivadas a realizar asesoramiento de preservación de la fertilidad. Y como objetivo secundario, evaluar la tasa de tratamiento de preservación de la fertilidad y la tasa de embarazos. Se realizó un trabajo observacional descriptivo que incluyó a todas las pacientes menores de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama tratadas en el Hospital Universitario CEMIC entre el año 2000 y 2020. Las variables analizadas fueron la edad, los embarazos previos, el estadio clínico inicial, el inmunofenotipo, el tratamiento adyuvante instaurado, el deseo de fertilidad, la preservación de la fertilidad, el embarazo posterior y la cobertura médica de cada paciente. En cuanto al análisis estadístico, para evaluar la asociación entre la derivación a fertilidad y las variables dicotómicas, se aplicó la prueba de Chi cuadrado con corrección de Mantel y Hensel y la prueba exacta de Fisher. Para el análisis multivariado, se utilizó un modelo de regresión logística con el programa Stata16. Y se acepta como nivel de significación estadística un valor de P menor a 0.05. Con respecto a los resultados, entre el año 2000 y 2020 se diagnosticaron 1.631 casos, de los cuales 94 correspondían a menores de 40 años, que corresponde a un 5.72%. En el gráfico de la izquierda podemos observar la cantidad de casos diagnosticados por años y observamos un aumento de casos a partir del año 2010. Y en el gráfico de la derecha, en las barras naranjas, es el total de los casos por año, y en las barras verdes se observan los casos de las pacientes que realizaron la consulta fertilidad, y observamos un aumento de casos de consultas a partir del año 2013. Como características de la población, la mediana de edad del diagnóstico era de 37 años, aproximadamente un 40% no tenían embarazos previos, un 38.3% presentaban un estadio 1 inicial, el 80% eran luminales y el 36% presentaba deseo de fertilidad. Casi el 94% recibieron hormonoterapia en pacientes luminales y luminales HER2 positivos, en el 78% recibieron quimioterapia y se observó una tasa de preservación de fertilidad del 25% y se reportaron 7 embarazos posteriores. Podemos observar el gráfico de la izquierda, la tasa de consulta fertilidad que fue del 39% y desde el año 2011 al 2020 la tasa de consulta fue del 50%. La tasa de preservación de fertilidad fue del 25% y en la mayoría de los casos fue por criopreservación ovocitaria y en un caso preservación de la corteza ovárica. La tasa de embarazo fue del 7%, 5 de los cuales fueron espontáneos y 2 por fertilización in vitro. En el siguiente flujograma podemos observar el total de las pacientes con cáncer de mama menores de 40 años, el 36% de ellas presentaba deseo de fertilidad y de estas el 94% realizaron la consulta fertilidad. Comparando a las pacientes que realizaron la consulta versus las que no realizaron la consulta, la mediana de edad de las pacientes que consultaron fue de 35 años y las que no consultaron de 38 años. El 65% de las pacientes que consultaron no tenían embarazos previos y el 67% presentaban 1 o 2 embarazos previos de las pacientes que no consultaron. En cuanto a los estadios, el 60% presentaban estadios 0 y 1 de las pacientes que consultaron y aproximadamente un 55% de las pacientes que no consultaron presentaban un estadio 2. Realizamos un análisis univariado para establecer la relación con la consulta fertilidad en base a la edad, la paridad, el estadio y el deseo de fertilidad y encontramos asociación estadísticamente significativa en todas las variables.
También realizamos un análisis para establecer la relación con la preservación de la fertilidad en base a la edad menor o igual a 35 años. Observamos que el 71% de las pacientes que eran menores o igual a 35 años habían realizado preservación de la fertilidad con una P significativa, y en cuanto al embarazo no observamos significancia estadística en base a la preservación de la fertilidad. También analizamos las pacientes que realizaron la consulta y preservación de la fertilidad en base a la cobertura médica de la paciente. Cabe destacar que todas las pacientes presentaban algún tipo de cobertura, ya sea obra social o prepaga. De todas maneras, no encontramos significancia estadística en esta variable analizada. Realizamos un análisis multivariado en cuanto a la consulta fertilidad. En cuanto a la edad, la paridad del estadio inicial y el deseo. Podemos observar que no hubo significancia estadística en cuanto a la edad menor o igual a 35 años, gesta 0 o estadios 0 y 1, pero sí observamos que las pacientes con deseo de fertilidad eran 60 veces más derivadas con una P significativa. En cuanto a la discusión, entre el 6.6 y el 10.4% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama corresponden a menores de 40 años. Nosotros observamos un 5.72%. En una corte retrospectiva publicada por Green y colaboradores, observaron que la mayoría de las pacientes que consultan corresponden a menores de 35 años. Nosotros el 54% presentaban dicha edad. El tratamiento del cáncer de mama tiene implicancias en la función ovárica, por lo tanto en la fertilidad futura de estas pacientes jóvenes. Por lo que la preservación de la fertilidad es una de las preocupaciones descritas en las últimas décadas, y aún más por el retraso actual de la maternidad. En nuestro trabajo, la mediana edad era 37 años y el 40% de estas pacientes eran nulíparas. La mitad de las pacientes con cáncer de mama tiene deseo de embarazo luego de haber terminado su tratamiento, pero la posibilidad es entre un 40 a un 60% más baja comparado con la población general, principalmente los tratamientos oncológicos. En nuestra población, el 36% presentaba deseo de embarazo. La proporción de los pacientes que realizan preservación de la fertilidad es variable. En los trabajos describen tasas del 2 al 50%, nuestra tasa de preservación fue del 25%. Lambertini y colaboradores describen que la baja tasa de derivación y preservación puede deberse a varios factores, como por ejemplo la falta de comunicación entre el médico-paciente, el desconocimiento del médico tratante, las preocupaciones en cuanto a la seguridad de la técnica, el impacto negativo del embarazo luego del cáncer de mama, cuestiones económicas o el acceso inadecuado a las técnicas o a los especialistas correspondientes. Esta es una cohorte retrospectiva sueca que describe que la mayoría de las pacientes que realizan preservación eran más jóvenes, que no tenían hijos previos y con receptores positivos. En nuestra población, el 71% de las pacientes que preservaron eran menores de 35 años, 80% no presentaban hijos previos y 91% eran luminales. Y en este trabajo, la tasa de recién nacido vivo fue mayor en las pacientes que realizaron previamente preservación, con mayor tasa de éxito en las terapias de reproducción asistida. Difiere de nuestra población, ya que la mayoría de nuestros embarazos fueron espontáneos. En un metaanálisis de embarazo luego de cáncer de mama publicado por Lambertini, menciona que las pacientes con cáncer eran menos propensas a presentar un embarazo comparado con la población general. En este trabajo se reportó una tasa de embarazo del 10% en pacientes menores de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama, comparado con un 7% de nuestra población. Por último, esta es una encuesta en Argentina a profesionales de 231 miembros de la sociedad, cuyo objetivo fue analizar la práctica sobre la preservación de la fertilidad y el embarazo. La frecuencia de abordaje en el impacto del tratamiento oncológico a la fertilidad futura fue siempre en el 61% de los casos, casi siempre en un 23%, y la frecuencia de derivación con un especialista fue siempre en el 42.9%, y un 31% respondió casi siempre. La causa más frecuente en más de la mitad de los casos por la cual no se concreta esta derivación es porque la paciente no lo deseaba. Nosotros observamos que el 43% de las pacientes no presentaban deseo de fertilidad. Cabe destacar que el hecho de pertenecer a una unidad de mastología acreditada conlleva una actualización constante de conocimiento y poder trabajar en un equipo multidisciplinario con una posterior derivación al especialista. Como conclusiones, en los últimos 20 años constatamos un aumento de consultas de pacientes con cáncer de mama menores de 40 años, principalmente a partir del año 2010. Describimos una tasa de consulta a fertilidad del 39% y 50% en los últimos 10 años. La tasa de preservación de fertilidad fue del 25% y la tasa de embarazo un 7%. Se halló una asociación estadísticamente significativa entre la consulta y el deseo de fertilidad,
Y más allá de las publicaciones mencionadas y la variabilidad de la tasa de consulta y preservación de la fertilidad, comprendemos que se debe continuar trabajando en la preservación de la fertilidad y este grupo etario de pacientes. Gracias. Bueno, muy bien. Doctor Coborno. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitación. Estamos viendo acá en pacientes más jóvenes. Por otro lado, estamos viendo atraso en el inicio de la maternidad, o sea que se conjugan dos factores por los cuales ya sabemos que este tipo de pacientes hay que derivarlas de forma precoz. Ustedes mencionan que la mayoría de los embarazos logrados post cáncer de mama se dieron en forma espontánea. Me gustaría saber, ese grupo de pacientes ¿qué hicieron específicamente para que preservaran la fertilidad? ¿Les dieron leuprolide para protegerlos de la quimioterapia? Porque si se Sí. embarazaron espontáneamente, me gustaría saber qué hicieron para cuidarlos. Eran pacientes más jóvenes que recuperaron sus ciclos menstruales, pero de 7 embarazos, 6 recibieron análogos para protección ovárica. Sí, correcto. Atrás. Espera que llegue el micrófono. ¿Cómo estás? Bueno, te felicito por el trabajo, impecable, y me gustaría saber si ustedes tienen un porcentaje o una noción de cuántas de esas pacientes eran BRCA mutadas. Digo esto porque tiene su implicancia el tratamiento con inhibidores PARP, le sumo un año más a la endocrinoterapia. No sé si pudieron recabar ese dato del trabajo. No te puedo responder, no tengo el número, pero por lo que recuerdo, ninguna estaba en tratamiento con inhibidores de la PARP. Bien. Sí, llamaba un poco la atención también el 91% luminales, pese a que en el trabajo del Posadas eran 66, creo, las De enroladas. Sí. En realidad, no de todas. ¿Y de todas cuántas eran de las estadios 1? Ya 70 y pico luminales, sí. Bien, bueno, gracias. Posiblemente tampoco estén todas testeadas, ¿no? No. Si bien es una edad propia de asesoramiento genético y de testeo, no el 100% lo llega a ser, ¿no? Bueno, hablando de eso, de llegar a ser, la tasa de ustedes es muy buena, ¿no? De preservación, de consulta y de preservación hecha. Son de las buenas, ¿no? Sí, algunas pacientes, más allá del hecho de la consulta, no quisieron preservar, otras no se obtuvieron ovocitos porque eran más cerca de los 40 años, y en 2 pacientes no tuvo cobertura. No, está dentro de todo, está dentro de los números y de las posibilidades normales, ¿no? Pero en general son números buenos que creo que se relacionan con un medio, digamos, cual. medianamente De acuerdo. con accesibilidad y con, como dijiste, con una unidad de mama, ¿no? De mastología, en el que la consulta primero nace del médico, también de la paciente, ¿no? Pero si no nace del médico o el médico no lo alienta, no se llegan a estos números nunca, ¿no? No, tal cual. Tenemos acceso quizás que el especialista en fertilidad pueda hacer una consulta bastante rápida de la paciente joven. Bien. No, pero a veces la paciente no lo pide o no tiene la información, lo tiene que proponer sin duda el médico Tal tratante, ¿no? En la consulta, sí. Bien. Bueno, yo creo que el trabajo está muy bien de parte mía, ¿no? ¿Algún otro comentario de los asistentes o del resto de la unidad? Francisco, jefe. No. Bueno, muy bien. Cerramos entonces. Buenas noches.